corazón, oh Jesús, y todo lo que me has dado, lo pongo a tus pies. Todo lo que he vivido me ha permitido ver que nada llena mi alma, sino su toque en mi ser. Hoy más que nunca, Señor, anhelo poderte ver. Saltaré, mi alabanza entonaré, mi adoración proclama tu amor. Siempre exaltaré, mi alabanza entonaré, mi adoración proclama tu amor. Cuando solo siento estar, tú me sostienes. He decidido en tus brazos estar contigo siempre. El universo proclama tu amor, tu hermosura y tu esplendor.
Cuando solo siento estar, tú me sostienes. He decidido en tus brazos estar contigo siempre. El universo proclama tu amor, tu hermosura y tu esplendor. Cada mañana es nueva tu misericordia en mí. El universo proclama tu amor, tu hermosura y tu esplendor. Cada mañana es nueva tu misericordia en mí. Tu amor, tu hermosura y tu esplendor. Cada mañana es nueva tu misericordia en mí. El universo proclama tu amor, tu hermosura y tu esplendor. Cada mañana es nueva tu misericordia. Yo te exaltaré, yo te exaltaré.
Dios le bendiga a mis hermanos. Damos gloria a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede en un lunes más de este espacio que tenemos, el Comité Asesor de Escuela Dominical y también el Comité Asesor de Artística de nuestro Distrito 4. Hoy con una temática bien, pero bien importante y con unos invitados especiales. Pero antes de presentarlos y darles el saludo a ellos, ¿qué tal si elevamos una oración a nuestro Dios? La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y yo creo que el anfitrión sigue siendo nuestro Señor Jesús. Sin Él, nada somos. Así que yo quiero rogar a cada padre de familia, a cada adolescente, a cada maestro, si por allá hay un pastor, familia de pastor, alguien que esté en este momento en sintonía, a que elevemos una oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, en esta tarde queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, una vez más, de poder estar realizando este trabajo, esta programación bien especial los días lunes, Señor. Hoy con una temática, Señor, bien importante. Te rogamos que cada uno de los que vamos a participar seamos dirigidos, Señor, por tu Espíritu, que podamos llegar a los corazones, a las vidas, Señor, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que podamos impactar a través de tu palabra. Colocamos, oh Dios, en tu presencia nuestros talentos, nuestros dones, oh Dios. Úsanos para honra y para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar una porción bíblica en esta tarde y quiero hacerlo hoy en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 6. Quiero leerles 3 versículos. El primer versículo está en el versículo 12, precisamente del capítulo 6. Quiero que estén atentos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El versículo 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. La temática que tenemos en esta tarde tiene un título y es: se solicita información. Y como todos sabemos, el Comité Asesor de Escuela Dominical, juntamente con el hermano Ricardo de Artística, hemos venido trabajando con 4 frentes, no solamente con los adolescentes, con los niños, sino también con los padres de familia, y incluimos también a los maestros. Aunque es un tema bien importante y especial hoy para los adolescentes, es necesario para todos. Así que saluden esta tarde con especialidad a nuestro líder, el hermano Mauricio Caicedo. De igual manera saludo a nuestro secretario, el hermano David Gutiérrez, y al líder del Comité Asesor de Artística de nuestro distrito, nuestro hermano Ricardo Oliveros, más conocido como Ricardín, obrero de Cristo. Y en esta tarde tenemos entonces una pareja de hermanos de nuestra iglesia, los cuales son psicólogos con especialidad clínica, el hermano Mauricio Última y la hermana Diana Angarita. Una bienvenida para ellos en esta tarde. Así que unas recomendaciones para proceder a un especial que nos trae nuestro hermano David, y es que usted que está observando hoy nuestra programación, comparta con un adolescente, comparta con un amigo, comparta con un hermano, dígale: ya llegó la hora del Comité Asesor de Escuela Dominical y de Artística, una temática bien importante. Dele me gusta, por favor, y vamos a activar una línea, porque los hermanos van a exponer esta temática y vamos a tener la posibilidad de generar nuestras inquietudes. La línea que vamos a habilitar es el número de celular 320-623-8512. Repito, 320-623-8512.
8512. Allí estará nuestro hermano David Gutiérrez. Así que todos pues muy atentos. Vamos a disfrutar entonces de este momento bien hermoso. Hermano David, presente su saludo por favor y haga sonar esa guitarra hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano Alex, muchas gracias, que Dios le bendiga. Y un saludo pues especial para todos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. A nuestro líder, el hermano Mauricio, que Dios lo bendiga. También a nuestro tesorero, el hermano Alexander, al hermano Ricardo, Ricardino Vero de Cristo. Y también muy especial saludo para el hermano Mauricio Última y la hermana Diana Angarita, que van a exponernos hoy la palabra y nos van a ayudar y nos van a dar mucha información para que podamos también glorificar a Dios con esto. Bueno, quiero que cantemos una canción en esta hora. Creo que muchos la conocen y qué bueno que podamos adorar a Dios. Me van a disculpar, estoy un poco afectado en la garganta, pero vamos a intentar hacerlo para la honra y gloria del Señor Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. A tu presencia tiembla la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios, no hay otro Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermano David, una hermosa melodía cristiana que es de deleite para todos nosotros en esta tarde. Queremos entonces saludar a hermanos que se están conectando en nuestro distrito, con especialidad a todos nuestros maestros, comités de escuela dominical de la región de Caldas, del Quindío, de Risaralda, a algunos pastores, sus familias pastorales, a los adolescentes, nos reportan sintonía también de allí del lugar del Ecuador, de Chile, España y aún de Estados Unidos y de diferentes distritos. Qué bendición tan especial en esta tarde entonces poder estar aquí con cada uno de ustedes. Yo quiero darle el espacio en este momento para que nuestro hermano Ricardo nos presente su saludo. Hermano Ricardo, por favor diríjase a toda la audiencia y presente su saludo.
Bueno, saludo de una manera muy especial a todos los hermanos a esta hora en el nombre del Señor Jesús. Para nuestros líderes de escuela dominical, hermano Mauricio, hermano David, hermano Alexander, a la hermana Diana y al hermano Mauricio que nos acompañan en el nombre del Señor Jesús. Bueno, es muy contento de poder compartir esta tarde nuevamente con toda la audiencia. Ya tenemos un buen grupo de personas conectadas. Esperamos que esta programación sea de mucha bendición y les invito para que compartan el enlace en este momento, empiecen a reproducir esta transmisión en vivo para que muchas personas sean alcanzadas con este mensaje tan especial que Dios tiene para nosotros hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Les deseo las más ricas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Ricardo. Gracias por su saludo. Usted siempre tan de buen ánimo y tan espontáneo. Gloria a Dios por ello. Bueno, ha llegado un momento bien especial de tener la ponencia, una temática que nos hemos propuesto. Se solicita información. Así que quiero presentar de una manera muy respetuosa y con especialidad a nuestros dos hermanos. Tenemos una dama, nuestra hermana Diana Angarita. Ella, aparte de ser psicóloga con especialidad clínica, también entonces es teóloga. Le damos la bienvenida y su acompañante en esta tarde, nuestro hermano Mauricio Útima, quien también entonces es teólogo y aparte de ello es teoterapista. Así que le damos la bienvenida, hermanos. Gracias por disponerse. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Sé que han sido de bendición en muchos lugares y en esta tarde no va a ser la sección. Así que bueno, bien pueda, hermanos, continúen, saluden y empecemos con esa temática que nos escuchamos. Bueno, yo les extiendo mi saludo cristiano. Muy feliz de participar de este espacio, dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan, que se interesan por estos temas tan espectaculares y tan fundamentales para trabajar pues y formarnos no solo como pastores, como maestros, como padres de familia, sino inclusive también como jóvenes. Como decía el hermano, sí, por la gracia del Señor somos psicólogos, trabajamos en el campo clínico y pues también tenemos estudios en teología y teoterapia. Entonces aquí pues acompañándoles con todo el amor del mundo y abiertos a responder a preguntas, así que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo con toda confianza. Yo también les saludo en el nombre de Jesús a todos los hermanos, pastores, amigos que se conectan a este espacio tan maravilloso y donde seguramente vamos a aprender un poco hoy acerca de este tema que seguramente es muy importante para los padres de familia, para todos en general. Así que bienvenidos y pues esperemos que todo este ejercicio sea de mucha bendición a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo. Y pues empecemos. Pastor, empezamos entonces todo este ejercicio. Listo, vamos a empezar. Se solicita información. Es una temática muy importante donde creo que cuando hablamos de sexo estamos hablando de una dimensión muy amplia de conceptos que lamentablemente los reducimos a algunos elementos. Hoy necesitamos ampliar este concepto y creo que es importante que todos empecemos a ponernos en sintonía de este concepto. Algo muy importante es que cuando hablamos acerca de sexualidad, muchas veces creemos que solamente las personas que tienen su esposo o su esposa tienen experiencia o experticia en ese tema. Pero es algo importante entender y saber que no solamente las personas que ya tienen su pareja pueden trabajar este tema, además de que porque también cuando hablamos de sexualidad lo reducimos solo a un campo. Así que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Yo les voy a invitar a todas las personas que están en este momento conectadas a que me digan, totalmente siendo sinceros, o hagan el ejercicio ahí entre ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra sexualidad?
a qué lo relacionan, qué área de su vida vinculan con este término. Así que allí donde están, piensen un momentico qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra sexualidad. Y si quieren ponerlo aquí en los comentarios, pónganlo, porque necesitamos empezar a aterrizar un poco y a aclarar un poco también el tema de la sexualidad, a ver hasta qué punto abarca y qué puntos no abarca. Exactamente, es muy importante los conceptos o los conceptos previos que cada uno de ustedes tenga, porque hoy necesitamos de alguna manera, es como un nudo, ¿no? Cuando tiene uno un nudo, necesitamos empezar a desenredar ese gran nudo de conceptos que tenemos y que no nos permiten ver la sexualidad de una manera amplia y sana. Entonces, les invitamos a que si ustedes tienen esos conceptos los puedan colocar ahí a través de sus comentarios del chat. Nosotros por acá los estaremos mirando y en la medida que vayamos revisando, pues vamos revisando todo el tema. Queremos compartirles un pensamiento de un psicólogo, el doctor Abraham Maslow, es un psicólogo humanista y tiene una frase muy interesante que es importante que hoy revisemos. Dice la frase: el sexo se puede estudiar como una necesidad puramente fisiológica, aunque normalmente el comportamiento sexual humano se ha determinado por muchos factores. Es decir, está determinado no solo por las necesidades sexuales, sino también por otras necesidades, entre las cuales las más importantes, y escúchenme esto, tienen que ver con el amor y el afecto. Así que son elementos sumamente vitales que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar la sexualidad humana y no reducirlo solamente a el tema del sexo biológico o el sexo puntualmente de pareja. No sé si hay comentarios, por acá estoy revisando, pero bueno, todavía no hay comentarios del asunto, sin embargo, entonces seguimos acá en sintonía. Lo que hay que apuntarle a esto es que este ejercicio de la sexualidad tiene que ver como con un triángulo, ¿no? Donde empezamos a escalar necesidades y esas necesidades pues nos van a dar pie a entender un poquito más este ejercicio. Sí, sí, porque como les decía al principio, tendemos a pensar que la sexualidad únicamente está vinculada a un área de nuestras vidas. Lo que no sabemos es que toda la sexualidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Yo comienzo a tener una educación en sexualidad o un aprendizaje sexual desde la niñez, desde que yo inclusive estoy en esa etapa de gestación, el nacimiento, y todo el proceso de mi vida será un proceso de construcción en sexualidad, porque no solo se vincula al acto sexual erótico, sino a todas las áreas de nuestra vida. Allí es donde se ve la sexualidad. ¿Por qué este tema es tan importante dentro de nuestra iglesia? Porque es un tema que poco se trata y que sí se trata en contextos de pareja. Entonces hay veces sí trabajamos el tema de sexualidad, pero lo trabajamos más para temas de matrimonios, inclusive adolescentes que ya están entrando en esa etapa en donde ya quieren iniciar una relación de pareja, entonces también les estamos instruyendo en este sentido, pero no se hace muy seguido con los niños ni con otro tipo de población, y que siento yo que es fundamental que todos en la iglesia, incluyendo los pastores, los maestros, los padres de familia, inclusive los mismos menores, tengamos el conocimiento de sexualidad, porque de allí se fundarán como las pautas del comportamiento y de la salud emocional mía en el resto de mi vida. Así que por eso la importancia de poder trabajar este tema y poder sacarlo también de los tabús. Es sumamente vital entrar a escudriñar en nuestros conceptos, como veíamos ahorita, y pues sí, empezar a aclarar. ¿Para qué? Yo creo que la responsabilidad de los padres de hoy en día es gigantesca, o siempre ha sido una responsabilidad enorme. Pero lamentablemente, por ser ese concepto de sexualidad un tabú, no hemos generado un ambiente saludable a la hora de explicar, de dar a entender esos conceptos tan necesarios a nuestros niños, especialmente los niños. ¿Qué sucede cuando ese niño crece y empieza a tener, digamos, ese despertar sexual y a relacionarse con otros? Sus preguntas van a tener que
de alguna manera tener una respuesta. ¿Y dónde la buscan? Pues la buscan afuera, donde los otros amigos que tampoco encuentran respuestas, pero que sí encuentran mucha información en diferentes medios. Información que en muchos momentos o que en general está distorsionada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a empezar de alguna manera, desglosar un poquito este ejercicio. Cuando hablamos de la pirámide de la sexualidad humana, aquí la denominamos así, estamos hablando que hay una base, ¿cierto? Una base sobre la cual descansa toda la realidad o todas las relaciones humanas y especialmente la sexualidad humana. Y esa base tiene que ver específicamente con lo comunicativo relacional. Es necesario que nosotros comprendamos que hay un primer aspecto que nos acerca al ser humano y es ese aspecto comunicativo. Nosotros, para relacionarnos con otros, pues necesitamos la comunicación, que se da desde muchos aspectos. Está la comunicación verbal, la gestual, la simbólica. Hay muchas maneras de hacerle comprender al otro mi pensamiento, lo que siento, lo que pienso, lo que creo. Esa es la base sobre la cual descansan las relaciones humanas y eso es sexualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nuestro pequeño aprende a interactuar con el otro, a hablar con papá y mamá, a jugar con sus compañeritos, todo esto que tenga que ver con relaciones humanas, en ese momento tenemos activa nuestra sexualidad. Somos seres sexuales desde la relación con el otro. Por eso es fundamental, y escuchábamos a una psicóloga que nos apoya en toda esta área, la hermana Silena, que ella comentaba que una persona tiene una sexualidad saludable o no saludable en la medida en que se relaciona con el otro. Entonces, esos niños que todo el tiempo están teniendo un comportamiento violento, que están en muchas discusiones, pues están viendo afectados también desde su sexualidad, la manera en que yo percibo al otro, respeto, interactúo, comparto y me doy hacia el otro. Todo eso hace parte de la sexualidad. Por eso es tan importante comenzar a abrazar esa palabra en nuestras vidas y dejar de alguna manera de satanizarla un poco, porque hay personas que creen que la sexualidad tiene un contenido no muy santo. Y no nos hemos dado cuenta que Dios nos creó en un contexto o enmarcados dentro de una sexualidad, y una sexualidad muy saludable. Exactamente. Entonces, tenemos que tener claro cada asunto. La base sobre la cual descansa la sexualidad humana tiene que ver con lo comunicativo relacional. Nosotros necesitamos comunicarnos con los demás, con nuestro vínculo primario que es familia y por consiguiente con toda una cantidad de personas que están alrededor. Así que vamos a ver el segundo aspecto de este ejercicio. ¿Y ese segundo aspecto cuál será? El aspecto emocional, que es una parte muy interesante de tratar, porque las emociones son importantes en nuestras vidas, ¿sí? Y hay veces no sabemos hacerle una buena gestión a esas emociones, y esas emociones se pueden, es más, es que hago un paréntesis, hemos enmarcado las emociones entre lo que es bueno y malo, es decir, como que hay emociones buenas y entonces las podemos sentir, y hay emociones malas y hay que evitar sentirlas, pero no nos hemos dado cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones, y ellas nos sirven para darnos a entender del estado en el que nos encontramos. Entonces, las emociones, así como la fiebre es para el cuerpo un signo de alarma, asimismo las emociones nos están hablando todo el tiempo, y la sexualidad está vinculada directamente con la emoción. No solo en el aspecto romántico, es decir, ay, es que me atrajiste y entonces generaste emociones positivas en mí y entonces me enamoré y entonces quise tener una relación de noviazgo. No solo en ese contexto, sino que también desde la amistad, desde las emociones que se comparten en familia, desde las emociones que genero yo a partir de mi percepción personal, es decir, lo que yo pienso y siento acerca de mí, que lo podríamos relacionar con la autoestima, o también las emociones que se generan acerca de Dios o mi relación con Dios, o las emociones con las que yo me vinculo con Dios.
todo eso hace parte también del aspecto de la sexualidad. Por eso es fundamental podernos ver y percibir dentro de este marco de la sexualidad, porque esto nos va a permitir ser un poco más responsables con nosotros mismos. Así que dándoles como estos dos primeros momentos o estos dos primeros puntos de la sexualidad, me gustaría que ustedes que están allí conectados, todos los invito a pensarse en eso. ¿Qué tanto estamos percibiendo importante la sexualidad para nosotros mismos y para nuestra familia? Llámense nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, todas estas personas, ¿qué tan importante estamos viendo nuestra sexualidad para poder tener relaciones saludables con los otros? Desde la base que Mauricio mencionaba, las relaciones con el otro, y desde las emociones que yo estoy generando acerca de mí mismo, de la vida, del otro, de los vínculos. ¿Qué tan saludable ha sido mi sexualidad? ¿Sí? Y eso lo vamos a medir en eso, precisamente, en qué tantas emociones estoy generando y y cómo es el tipo de relaciones que estoy cultivando con el otro. Eso se convierte como una autoanálisis o como un pequeño diagnóstico de cómo estamos. Exactamente, y es interesante, frente a estos dos primeros aspectos, que ustedes vayan revisando cómo está la sexualidad humana, cómo estoy en función de las relaciones con los demás, cómo estoy en función de mis emociones personales, qué estoy sintiendo por el otro y qué es lo que pienso que el otro siente por mí. Recuerden que, de pronto apuntando un poquito también al tema emocional, pasa mucho por la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y del otro. Entonces, en ese sentido, a veces tenemos, digámoslo así, como se dice popularmente, no, hoy estoy de notica baja, yo me levanté noto de baja, bajo de nota, perdón, y estoy como triste, como aburrido. Ese mismo pensamiento, que ya es una emoción, muy seguramente va a ser el común denominador de ese día para las personas. Entonces, cualquier persona que se acerque va a estar de alguna manera medido por esa emoción que yo siento. Entonces, miren la importancia de tener unas emociones un poco más equilibradas. Nosotros, otro de los temas que manejamos mucho justamente tiene que ver con la gerencia emocional y la responsabilidad que tenemos frente a nuestras emociones. Este aspecto creo que es determinante a la hora de pensar en sexualidad, porque hay una confusión también muy amplia, muy inmensa, con el tema de las emociones, sobre todo en la juventud. Los jóvenes confunden muy fácilmente el concepto amor, que es un concepto trascendente, grande, con todas las emociones y más allá las sensaciones fisiológicas que se sienten. Y acá hay algo que es importante señalar. Lo primero que sucede en las relaciones humanas, en ese aspecto comunicativo, son las sensaciones. Por ejemplo, yo sé que muchos aquí lo han experimentado. Cuando conoces a alguien por primera vez, cualquier persona que sea, y dices, me cayó bien, ve qué chévere, es que se siente chévere hablar con esa persona. Entonces nosotros los cristianos decimos, es la gracia de Dios, tiene tanta gracia esa persona. ¿Qué pasó ahí? Sí, hay unos elementos comportamentales, pero adicionalmente hay unos elementos fisiológicos que se sienten. Esas sensaciones que se sienten son las que muchas veces los jóvenes confunden con emociones. Y esas emociones que lamentablemente por la falta de información creemos que es amor. Y no es amor, es un apego, es una intención, una empatía. Hay otros aspectos que están girando alrededor de la emoción y sobre todo cuando trabajamos la sexualidad. Y bueno, y algunos se preguntarán, ¿y por qué es importante este tema? Ya hemos mencionado que es importante para poderme relacionar y vincular con el otro y para tener una salud emocional, ¿cierto? En cuanto a todo esto que se siente aquí a nivel emocional. Pero es importante porque padres, maestros, pastores que nos están escuchando, es importante porque no podemos desconocer que estamos en un ambiente, es decir, este planeta Tierra, se vienen
evidenciando unas carencias y una malinformación y maleducación en muchos aspectos que han hecho que las personas poco a poco se deterioren a nivel desde la sexualidad. Entonces, como se deteriora la sexualidad, obviamente la interacción de entre unos y otros no es saludable, las emociones no son saludables y comienzan a haber situaciones muy complejas que ya pasan a ámbitos eróticos y todo esto, y son confusiones sexuales, ¿sí? Que es algo que a nivel mundial se ve extendido y que ha existido durante muchos años, pero que tal vez durante estos últimos tiempos se ha visto que se ha promulgado un poco más y que no podemos, nos permea a nosotros también como iglesia. Entonces, tenemos jovencitos dentro de la iglesia con estos conflictos que muchas veces ellos le ponen nombre, el nombre que se le ha puesto afuera. Entonces el chico llega y dice, no, es que yo creo que tal vez soy homosexual. Y nos damos cuenta que no, el tema no es ese, el tema es que viene deteriorada su sexualidad desde otros ambientes, desde otros ámbitos, desde otros aspectos de su vida, desde tiempo atrás, desde su crianza, desde su vinculación con el otro, desde la gestión de sus emociones. Claro, llega un momento en que, como menciona Mauricio, tiene carencias, es decir, en casa lamentablemente no se le han suplido sus necesidades emocionales o sus necesidades relacionales. Entonces, cuando ese joven carece de esto en casa, sale y se expone a un mundo donde primero se promueve estas nuevas ideologías y el joven tiene sus necesidades emocionales. Entonces, afuera puede tener esa empatía con el otro. Que tal vez antes le llamábamos, eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, te quiero como amigo. Hoy en día se le pone más el tinte de que ustedes están enamorados. Entonces, el joven, lo que está sintiendo por el otro generalmente es simplemente empatía, está sintiendo por el otro aceptación, está sintiendo del otro abrigo o vinculación, exacto, y se está confundiendo. Y por eso es fundamental trabajar este tema, que todos los padres, que todas las personas que hacemos parte de nuestra iglesia, podamos conocer estos temas para que podamos dejar huella en todas las personas que están con nosotros y también hacer un trabajo personal bien interesante. Sumamente vital. Aquí este campo nada más de las emociones nos abre un abanico de variables que seguramente en otro momento habría que trabajar. Pero entonces ya vemos dos elementos sumamente vitales que tienen que ver con la sexualidad humana y los recordamos. Primero, las relaciones que se basan en el diálogo, en la comunicación, en el aspecto comunicativo. Lo segundo, las emociones, un aspecto fundamental de nuestra psicología humana. Y eso nos da pie a avanzar en esa pirámide de alguna manera de la sexualidad humana que nos pone de manifiesto algo importante. Otro de los aspectos sobre los cuales se basa también la sexualidad humana y especialmente el sexo, y cuando hablamos del sexo, hablamos de la relación directamente de pareja, la relación sexual de pareja. Estamos hablando de dos aspectos también en esta pirámide. Uno tiene que ver con la reproducción. Claro está, y para nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, entendemos que la sexualidad humana fue dada por Dios. El sexo es dado por Dios. Dios bendijo la sexualidad y el sexo para todos nosotros, pero dio unos parámetros, dio unas directrices sobre las cuales descansa esa relación sexual, y es muy importante. Ese aspecto reproductivo es un aspecto netamente humano. Es más, en el colegio nos enseñan que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso nos enseñaron en el colegio. Ese aspecto reproductivo es una condición humana necesaria. Por lo tanto, humana y de todos los seres de la naturaleza. Y de todos los seres de la naturaleza, exactamente. Hay reproducción. El punto es que esa reproducción, para que no sea tan instintiva como en los animales, Dios colocó unos reguladores. Dios colocó unos elementos que permitieran que el ser humano, a través de su conciencia moral, empezara a permear una manera de relacionarse con el otro. Porque si no, entonces no habría norma, no habría, mejor dicho. Lo que hoy vivimos actualmente,
o los jóvenes viven con la, de pronto, inmoralidad sexual, si lo podemos llamar así, es fruto de esos parámetros, fruto de esas normas. Y vemos entonces, por ejemplo, un gran fenómeno que se da. Las niñas adolescentes en embarazo, que son muchísimas, muchísimas. Los abortos, entre una cantidad de elementos, fruto de la falta de esa responsabilidad sexual a la hora de la reproducción. Pero es que el problema es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Bueno, de entrada explicar que la reproducción también hace parte de la sexualidad, que es natural de los seres vivos, que Dios lo inventó y estuvo de acuerdo con ello, y que nos permite hacer que la raza humana, inclusive los demás seres vivos, pues se conserve habitar aquí en el planeta Tierra, que continúe con la población animal y de seres humanos, inclusive de las plantas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando Dios, yo siempre digo algo, cuando Dios dice sí, dice no, nunca los sí y los no de Dios son caprichosos. Hay veces, el hecho de que yo no entienda las cosas no quiere decir que no sean correctas. Entonces muchas veces no comprendemos las cosas y entramos en conflicto, pero Dios no es un Dios caprichoso. La sexualidad no es mala, no se puede satanizar, es importante, inclusive dentro de la relación de pareja es fundamental, y eso permite salud en la relación de pareja. Pero el problema es que en este tiempo se ha evidenciado que se está separando la sexualidad, el sexo se está separando de la vinculación emocional. Y cuando ya no hay vinculación emocional, sino solo un sexo que es un poco más instintivo, como decía Mauricio, comienza a generar daño, porque finalmente somos seres relacionales. Entonces es muy interesante inclusive estudiar la sexualidad a nivel orgánico, biológico, mental, cerebral de la sexualidad, las zonas del cerebro que se activan en el acto sexual, y son precisamente las zonas del compromiso. Entonces, qué importante poder tener una sexualidad reproductiva dentro del marco de la salud de la relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando no es así, pues se llega al problema de que están naciendo muchos niños y niñas dentro de un hogar que no tiene salud emocional. Entonces son parejas quebradas, parejas con malas interacciones, o que tal vez ya no están juntas, y eso ha hecho que nuestros hijos tal vez crezcan en un ambiente un poco más conflictivo, que impida que tengan un desarrollo sexual también saludable. Entonces, por eso es importante que ese acto sexual de reproducción se pueda dar en esos parámetros de salud emocional, no solo de matrimonio, sino de matrimonio saludable. De matrimonio ¿sí? saludable. Y justamente cuando hablamos de un matrimonio saludable, hablamos de la importancia de la sexualidad en el matrimonio saludable. Y ahí nos lleva a un último aspecto dentro de esta escala de la sexualidad humana, que ya tiene que ver, o que pasa más bien del hecho reproductivo. Porque es que ese hecho reproductivo como tal es un elemento biológico. Los animalitos lo hacen. Pero ¿cuál es la diferencia con el ser humano? El concepto de amor. Y más que el concepto, es la interpretación del amor, ¿no? Y dentro de ese concepto de la reproducción hay un elemento sumamente vital, que de pronto nosotros nos hemos escandalizado, lo hemos satanizado, como tú decías, que es el tema erótico. El último aspecto dentro de esta sexualidad humana tiene que ver con lo erótico. Hay cosas que le pertenecen al erotismo, digamos, al área del erotismo en pareja. Ya ahí, cuando hay un compromiso, desde lo emocional se da el compromiso. Nosotros siempre señalamos aquí los aspectos que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Cómo es importante. Es más, citamos un pasaje que está en Cantares, que dice: ábreme la puerta, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, para revisar un poquito los aspectos sobre los cuales descansa esa sexualidad humana. Entendiendo que este último aspecto del erotismo tiene que ver con eso que se construye en pareja, esa construcción sexual con la pareja, en intimidad, que tiene unas condiciones, pero que es sumamente abierta en ese vínculo de la relación de pareja.
Es decir, que no solo para tener hijos nos vinculamos sexualmente. Dentro del matrimonio, la relación sexual sirve para fortalecerse, ojo, pero la relación sexual dentro del parámetro saludable. Por eso es que este tema es tan fundamental, porque si el niño desde niño no comienza a tener una autopercepción saludable, una autoestima sana, una interacción con el otro de manera saludable, pues posiblemente en su relación de pareja también tenga conflictos. Entonces, por eso es tan bonito poder hacer un buen trabajo, y yo creo que no es tarde para nosotros los adultos también poder hacer esa introspección y revisión, porque esa relación de pareja saludable, es decir, donde el sexo no es una obligación, donde el sexo no es un compromiso y cumplir con algo, sino que es un momento en el que la pareja se recrea, en el que la pareja se ama, se expresa su amor, disfruta el uno del otro. Ese tipo de relación también hace parte de la sexualidad y aporta a esa salud de la relación de pareja. Entonces, por eso tan importante que nuestros jóvenes comiencen a entenderse desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la sexualidad, y una sexualidad que no lo aleja de Dios, sino que todo lo contrario, hace parte del propósito de Dios en nuestra vida. Revisando todo esto, nos damos cuenta de algo, y es que hay mucha confusión sexual, muchos problemas sexuales, muchos problemas en nuestra sexualidad humana. ¿Cuáles son los problemas de la sexualidad humana? Sencillo, cosas muy elementales como, por ejemplo, fulanito está hablando de mí, o yo me di cuenta que está hablando de mí, o que hizo un chisme, etc. Eso es un problema de sexualidad humana. Mire desde dónde partimos. A otros grandes problemas que generan guerras en el mundo. Por eso es vital entender que la base tenemos que generar un proceso de crecimiento a la sexualidad humana. Partimos entonces, volvemos a insistir, de lo relacional comunicativo, pasamos a lo emocional, que tiene que ver todo ese mundo, con ese mundo interno emocional. Ya cuando ese aspecto a nivel emocional se suple y se escoge pareja y se elige pareja, entonces entra el aspecto reproductivo y por lo tanto el aspecto erótico. ¿Qué pasaría? Y preguntémonos esto, y esto es como una pirámide, esto lo que hemos mencionado como una pirámide. ¿Qué pasaría si se invierte la pirámide y se empieza desde lo erótico? Ahí empezamos a tener grandes conflictos. Yo no sé si hay preguntas en este momento, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud para que pasemos a ese punto. Okay. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder haber escuchado esta importante ponencia acerca del tema. Como lo decía la hermana Diana, hay muchos tabúes, ¿no? Pero hoy tenemos una cosmovisión muy clara con todos estos aspectos que han tocado. El tema general, para los que acaban de llegar a sintonía, es Sexo solicita información. Hermano Mauricio, hermana Diana, les agradecemos. Claro que sí, tenemos no pocas, sino varias preguntas. Veo que están muy inquietos y agradecemos a Dios por este espacio. Pero a continuación, para prepararnos con esas respuestas, vamos a tener un video para deleite de todos. ¿Me escuchas bien? Hace muchos años, cuando estaba pequeño, recuerdo haber asistido a un retiro de jóvenes de la iglesia, cuyo tema principal en esta ocasión era el sexo. En una presentación en particular, para hacer una ilustración, la oradora decidió sacar una manzana. Esta manzana tenía un aspecto favorable. Era roja, estaba limpia, tenía un brillo impecable y se veía apetecible. De repente, la oradora preguntó: ¿quién quiere darle una mordida a esta manzana? La gente, un tanto sorprendida, se quedó en silencio. Pero enseguida un chico levantó la mano y dijo: yo quiero. Así que ella le lanzó
la manzana al chico y el chico la mordió una vez. Pero después alguien más levantó la mano también y dijo, hey, yo también. Así que el chico le lanzó a esa otra persona la manzana para que él también le diera una mordida. Y así sucesivamente, mordida tras mordida, pasándosela uno a otro hasta terminarse poco a poco la manzana lentamente. Después de pasar por varios, alguien trajo al frente lo que quedó de la manzana y se lo dio a la oradora. Ella nos miró a los ojos y dijo, miren cómo se ve esta manzana ahora. Primero que nada, estaba toda masticada. Lo que antes era una manzana atractiva, hermosa y brillante, hoy era nada más la parte del centro, jugada y sucia, un tanto repugnante. La oradora de repente procedió a explicar lo siguiente. Ella dijo, lo mismo sucede con tu sexualidad. Cuando andas compartiendo la intimidad que realmente solo le pertenece a tu futuro esposo o esposa. Ese era el punto de esa ilustración. Y concluyó su presentación haciéndonos esta pregunta. ¿Quién querría esta manzana? Ella misma dijo, nadie querría esta manzana. No dudo que esta oradora en particular tenía buenas intenciones. Ella quería generar conciencia, dándonos una advertencia sobre las consecuencias de nuestra insistencia de vivir en desobediencia a Dios. Pornografía, pensamientos incorrectos habituales, con tu novia o novio, relaciones sexuales, decisiones inmorales basadas en emociones naturales y la lista continúa. Y es cierto que la idea que cualquiera de estas cosas te satisfacen es un engaño. La verdad es que cualquier cosa fuera de lo que Dios diseñó para vos realmente te hace daño. Quizás te identificas. Es más, perdón si me estoy atreviendo demasiado, es muy probable, pero me parece que en este tema aquí nadie tiene un récord intachable. Masticada, sucia, jugada, rechazada y repugnante. ¿Quién querría esta manzana? Con todo respeto a la oradora de mi historia, tengo la mejor respuesta y noticia de la historia. La respuesta a quién querría esta manzana no es nadie. La respuesta es alguien. Y esa persona se llama Jesús. Jesús quiere esta manzana. Jesús anhela y desea esta manzana. Ese es el punto, el detalle más importante, lo que hace que este mensaje sea tan fascinante y tan antirreligioso y tan fuera de lo común, de que Dios, en vez de humillarte, decide tomar tu lugar por más repugnante que sea, para que así, tal y como estás, no importando dónde estés, puedas comprender y experimentar que Jesús escogió la manzana más fea y sucia para amar, perdonar, rescatar y transformar. Así que si hoy te identificas con esta manzana de la cual te estoy hablando, te ruego que corras hacia Jesús, porque Él, con los brazos abiertos, te está esperando. Muy bien, seguimos entonces aquí con cada uno de ustedes. Agradecemos
de que haya sacado ese espacio para estar en sintonía con esta importante temática. Se solicita información hoy con nuestros compañeros que nos están acompañando, Mauricio Útima y nuestra hermana Diana Angarita. Las preguntas que tenemos son varias. La primera de ellas: ¿a qué edad debo hablarle a mi hijo sobre el sexo de pareja y cómo orientar a los jóvenes que a temprana edad son atraídos por la pornografía y en esta era de la tecnología que vivimos tienen acceso a diversas páginas? Hermano Mauricio. Bien, hay dos preguntas muy interesantes ahí. Una que tiene que ver con esos papás que tienen niños y que obviamente es necesario hablar de sexo. ¿Cuándo se debe hablar de sexualidad o de sexo a los niños? Desde infantes. Ellos están aprendiendo la sexualidad. Seguramente los primeros 5 años, 5 o 6 años de su vida es una etapa o un ciclo vital donde ellos exploran, donde ellos están reconociendo el ambiente. Recordemos que la sexualidad tiene que ver con lo relacional, las emociones y la construcción de su autoestima. Tiene que ver con todo eso. Pero directamente cuando se debe de empezar a hablar de alguna manera en los términos adecuados, y para esto es importante informarse a los niños. Ya se les ha hablado de los primeros 5 años, de los 6 años en adelante ellos van a tener la disposición, de acuerdo a su edad, a recibir la información que se les suministra. Es decir, hay que tener mucho en cuenta es el ciclo vital de mi hijo para poder hablarle de sexualidad. Algo ahí también muy importante para notar es que como lo estamos hablando desde el contexto, es decir, tal vez hoy muchos no sabíamos que la sexualidad abarcaba varios aspectos de nuestra vida. Teniendo en cuenta esto, pues nos damos por enterados que hablarle a nuestros hijos de sexualidad desde siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que esa sexualidad abarca todas las áreas de su vida y que si mi hijo se construye a nivel de la sexualidad de manera saludable, es decir, tiene una autoestima, una autopercepción buena, sabe respetar al otro, vincularse bien con el otro, respetarse a sí mismo para también tener límites, será mucho más fácil trabajar el tema sexual erótico o sexual reproductivo. Mucho más sencillo porque ya para el niño de entrada le queda muy claro lo que es el respeto a sí mismo y hacia el otro. Entonces también va a haber el sexo reproductivo y erótico desde ese marco del respeto. Entonces, papás, no nos dejemos coger la tarde para hablarle a nuestros hijos de este tema. Desde muy pequeños comencemos a formarlos en estos aspectos. Estamos hablando desde lo relacional comunicativo y desde lo emocional. Ya cuando nuestro hijo comienza a tener 7, 8 añitos, que ya inclusive en el colegio comienzan a explicarles acerca de la reproducción, entonces en casa lo que tenemos que hacer es reforzar. Y permítanme hacer un paréntesis y me disculpan, pero es muy importante mencionarlo. Y es que nosotros, ya lo hemos mencionado en otros espacios, necesitamos inocular a nuestros hijos. ¿Qué es inocular? Inocular es cuando uno lleva al niño y lo vacuna. La vacuna es una inoculación, es decir, al niño le aplican el virus debilitado para que genere los anticuerpos, para vencer el virus cuando venga el virus real, el fuerte. Inocular a nuestro hijo desde casa significa empezar a tratar temas con ellos álgidos, tabús, difíciles, y comenzar a generar en ellos un criterio para que cuando lleguen a la escuela, al colegio, a la universidad y se choquen con este tipo de temas, no vayan como una tabula rasa, es decir, como un tablerito vacío en donde pueden escribir lo que quieran, sino que ya lleguen con conceptos, con convicciones y puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, debatir, aceptar o no aceptar cierta información. Entonces, esta es responsabilidad de los padres, fundamental. Y también con el refuerzo de la iglesia, que es también un marco de aprendizaje y de enseñanza. Y como para responder la segunda pregunta, es importante señalar, si yo educo bien sexualmente a mi hijo, si le doy una educación sexual desde primera infancia y en todo el proceso hay una buena comunicación con el niño, con la niña,
pues seguramente va a tener muchas herramientas para enfrentarse a su adolescencia. Recordemos que en la adolescencia hay una búsqueda de sí mismo, una búsqueda de sentido y de identidad. ¿Qué sucede con esa búsqueda de sentido y identidad cuando además hay cambios hormonales, cuando hay cambios fisiológicos? Pues entonces esa búsqueda de sentido y identidad se me va a traducir en la falta de sentido o en la necesidad de encontrar respuestas. La pornografía, lamentablemente, es una mirada, una ventana de oportunidades para información distorsionada de una realidad humana. Porque la pornografía, entre otras cosas, no es otro asunto más que, digamos, la deteriorización de la sexualidad humana, de las relaciones, donde no importa sino el sexo biológico, el erótico, ni siquiera el reproductivo, el erótico. Pero ahí encuentran mucha afinidad porque como están en una etapa de crecimiento, donde hay hormonas, donde hay unos elementos fisiológicos, pues digamos que esto encaja muy bien. Pero si a mi hijo desde el principio yo le he educado, va a llegar a esos momentos donde va a adquirir lo que tú decías ahorita, conciencia, criterio para decir me conviene y no me conviene, por más que me traiga el asunto, pues no lo voy a hacer porque me respeto. Entonces yo creo que eso empieza desde antes, ese ejercicio. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana Diana, hermano Mauricio, gracias. Hay dos preguntas, entonces le voy a dar a cada uno una pregunta para que nos colaboren. Dice un joven de 13 años de edad, 13 años y medio, dice, tengo 13 años y medio. En sí, ¿qué es la sexualidad? O sea, él necesita que con plastilina, porque pueden haber muchos muchachos en este momento que están en la misma situación. Entonces, digámoselo sencillito, facilito, para que ellos lo entiendan, hermano Mauricio. Y la segunda pregunta para la hermana Diana, dice, porque estaba hablando yo con alguien acá y nos decían, por ejemplo, ¿cómo hace un maestro de escuela dominical para manejar el tema de la masturbación, por ejemplo, y no generar en el joven curiosidad, que nunca lo ha hecho, pero sí le llega al que lo ha hecho? Entonces, ¿cómo debería de manejar ese maestro ese tema para que no se produzca un efecto contrario en ese joven que aún no ha tenido una experiencia como esa? Esas son las dos preguntas. Sigan ustedes, hermanos. Ok, bueno, contestándole al joven de 13 años y medio y a todos esos jóvenes que tal vez nos ven, y les felicito por estar dispuestos a este escenario que definitivamente es muy importante, me parece muy edificante para esos jóvenes que nos escuchan. La sexualidad es todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, desde la comunicación hasta el afecto. Lo que pasa es que el afecto trasciende cuando encontramos pareja y se convierte en algo maravilloso, algo que Dios permite para que haya reproducción y erotismo. A ti, joven que me escuchas, tú no estás en la etapa erótica ni estás en la etapa reproductiva. Tú estás en la etapa de las relaciones, de la comunicación, de explorar tus emociones. Por lo tanto, es importante que tengas cuidado, que dejes cada cosa a su tiempo. Por ahora, sé tú, explora tu sexualidad. ¿Desde dónde? Desde cómo te vinculas con los demás, cómo es tu relación con el otro, cómo es el respeto que te estás dando a ti, que le estás dando al otro. Eso en sí es sexualidad. Bueno, y respondiendo a la pregunta del maestro, que tal vez se ve un poquito, o maestra, no sé, encartadito en el tema de cómo tratar este tema tan importante, pero sin ir a promulgarlo de alguna manera. Son temas que definitivamente no, el hecho de que lo hablemos en escuela dominical no quiere decir que lo esté promoviendo, porque es que el joven lo va a escuchar afuera. Es que si lo pudiéramos meter en una burbujita, como ha sido la intención de todos nosotros en alguna ocasión, pero no los podemos meter en una burbujita. Ellos están expuestos a un mundo donde están bombardeados de demasiada información. Información desde sus compañeros, información desde los maestros, información desde las redes, la tecnología, todo eso.
Entonces sí es importante que un maestro toque estos temas, pero sí con una recomendación, y es que el lenguaje sea apropiado para la edad del joven, porque hay veces utilizamos lenguajes que los muchachos no les hace mucho eco. Entonces, podemos utilizar el lenguaje cristiano, pero un lenguaje cristiano acomodado a la percepción del joven. Porque si yo simplemente vengo a la clase y les digo, mira, no te puedes masturbar porque eso es pecado, la verdad la información queda muy reducida. Pero si yo les explico que la masturbación puede generar a futuro algunas dificultades en la relación sexual con su pareja, puede generar adicciones, lastima su autoestima, comienza a tener un choque con inclusive su ideología o su percepción y relación con Dios. Entonces el joven va a tener muchas más herramientas para entender no solamente que no se puede hacer, sino por qué no se puede hacer, cuáles son las consecuencias. Y vuelvo a lo mismo, Dios no es caprichoso, los sí de Dios y los no de Dios tienen mucho sentido. Entonces, ¿por qué no? Las razones de por qué no y cómo puede cuidarse, salvaguardarse y no ser presa y víctima de una adicción. Entonces, maestros, yo les invito a que traten estos temas, pero con mucha sabiduría, utilizando los textos bíblicos, pero sin ir a hacer un lenguaje que sataniza al joven, sino que le da argumento suficiente para que el joven entienda las razones de por qué no sería saludable. Permítanme añadir una cosita. Nuestros jóvenes, como en todas las generaciones, hoy más que nunca, necesitan muchos porqués, encontrarse con una respuesta clara y evidente del por qué se hace y por qué no se hace. Ese concepto simplemente porque es pecado, tal vez nosotros que ya tenemos una edad, que ya hemos leído más la Biblia, que hemos tenido una experiencia, para nosotros es fácil determinarlo, pero para ellos que están aprendiendo no. Entonces hay que elevar nuestros propios conceptos y ayudarles a ellos a reconocerse dentro de esos porqués que tienen, que son muy válidos. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, este tema está excelente y de verdad que Dios les bendiga a ustedes por estas explicaciones. Y bueno, sí hay muchas preguntas. Aquí hay otra preguntita. Nos pregunta alguien, dice, ¿cómo entender o cómo empezar a trabajar las inclinaciones sexuales a temprana edad? Por ejemplo, que hay niños que quieren ser niñas y que la ciencia en sí como que apoya un poquito que eso viene de un factor genético y no de un factor externo, ¿sí? Entonces, alguien hace esta pregunta. Y bueno, y para la hermana Diana también hacen otra preguntita acá y dice, por favor pregunte, hermano, ¿qué es erotismo? Ahí los dejo. Yo quiero iniciar explicando algo. La ciencia no dice que la homosexualidad venga de la genética, porque es que eso es lo más maravilloso, hermanos. Por eso nosotros sabemos un Dios pleno en sabiduría. Cuando nosotros buscamos, creemos que la ciencia contradice a Dios. No. Cada vez que los científicos indagan, se dan cuenta que la ciencia lo que hace es respaldar lo que Dios dice, porque nuestro Dios no nos miente. Entonces la ciencia no dice eso. Esas son ideologías que ese sí ha sido el problema, que nos los han vendido como una verdad, pero no son verdad. Y por eso nosotros, inclusive como psicólogos que atendemos muchos casos así, lo que hacemos es entender que la persona tiene una confusión sexual, que generalmente y en la gran mayoría de los casos viene por traumas. Entonces, el papel de protección de los padres es fundamental. Pero bueno, ahora sí responde, ¿qué hacer cuando ya viene la situación como tal? Claro, es un problema de identidad. Parémonos desde ahí, es un problema de identidad por la mucha información que hay alrededor. Cuando un niño o una niña cree tener una tendencia, es porque en el ambiente hay reforzadores que están permitiendo esto. Es decir, hay casos donde vienen niños y niñas a consulta y seguramente vienen los papás muy asustados, ¿sí? Porque el niño o niña tiene tendencias a. Hay un factor genético que puede, digamos, estar impulsando ciertos comportamientos, pero eso no quiere decir que ese niño quiera ser niña o que la niña quiera ser niño.
simplemente que en la relación habitual con el ambiente, pues se va a demostrar. Quiero poner un ejemplo puntual. Cuando, por ejemplo, un niño nace en medio de pronto de la falta de una figura de hombre, una figura paterna, suele suceder que tiene tías, tiene hermanas, tiene una cantidad de personas alrededor del otro sexo, es decir, mujeres. Siempre hay una tendencia a intentar identificarme con alguien. Como no está papá, hay una intención de identificarme con esas características de mamá, de la tía, de la hermana, etc. Pero es las características de esas relaciones que tengo con los demás, o que el niño tiene, o el niño o niña tiene con los que están alrededor. No necesariamente porque tenga una tendencia a. ¿Sí? Eso es muy importante señalar. Y algo también muy importante que ya les habíamos mencionado y queremos reforzarles es que si tú proteges a tu hijo desde lo emocional, desde que está muy pequeño, te vinculas, inclusive yo creo que este tema es un poco más fuerte en la adolescencia, te vinculas con él saludablemente, es decir, le cubres emocionalmente, será un niño poco tendiente a, porque no es tan vulnerable. Lo que pasa es que afuera hay un ambiente que les está supliendo lo que en casa no. Entonces ellos se confunden, porque si mi amiga, mi mejor amiga, tiene un afecto conmigo tan especial que no he encontrado en ningún otro lugar, pues me puedo llegar a confundir. No porque realmente yo tenga una tendencia homosexual, sino porque está supliendo una necesidad. Por eso la invitación a los padres es a eso, a que cubran a sus hijos emocionalmente y estén vinculados con ellos para tener un factor protector. Y lo otro es que nosotros dotemos a nuestros hijos de criterio, de una autopercepción y concepción firme para que no tengan dualidad con ellos mismos. Que esa sería como la respuesta a la primera pregunta. Y a la segunda pregunta que nos hacía, no sé si era un jovencito o alguien muy joven, el erotismo tiene que ver con todo esa pasión, ¿sí? Es más, nosotros graficamos las relaciones de pareja en un triángulo, en donde el triángulo tiene 3 esquinitas. Una relación de pareja se fundamenta en ¿qué? En la primera esquinita es la intimidad, pero en el sentido de vinculación, es decir, amistad, esa camaradería, donde la pareja tiene esa capacidad de ser amigos y compañeros y camaradas. Hay otra parte que se llama el compromiso y es la capacidad que tiene esa pareja de comprometerse en matrimonio y estar el uno con el otro para siempre. Y el tercer punto se llama la pasión, que hace referencia al erotismo. La pasión es esa atracción que siento por el otro, ese deseo de darle un beso, ese deseo de abrazarlo, Entonces, el erotismo es básicamente eso, esa atracción sexual que se siente por el otro. Pero entonces aquí quedaría abierta muchas cosas, porque el joven puede decir, ay, yo siento sensaciones por el otro, o por la otra persona, yo siento. Por eso es que hay un marco de reglas, digamos, de juego que Dios nos pone. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea perverso, sino porque Dios nos quiere proteger. ¿Qué suele suceder cuando de alguna manera se inicia la sexualidad, especialmente el área del erotismo, desde muy temprana edad? Son personas que generalmente van a tener muchos conflictos con su sexualidad a futuro, pasando por situaciones bastante complejas, de alguna manera trastornos o daños que estas personas pueden generarle a otros. Entonces, el erotismo es pasión, pero pasión controlada dentro de ese ejercicio del matrimonio. Y dentro de las edades en las que se deben dar. Así que hay edades tempranas en donde no se debe despertar el erotismo, pero el niño sí es erótico. Es decir, el ser humano viene ya con eso. Por eso es que en el tema de abuso sexual a menores comenzamos a ver comportamientos de sexualidad erótica en los niños y ahí de pronto se detecta que ha habido abuso porque se empezó a estimular y a despertar el erotismo en edades que no se debe hacer, que aún no están preparados. Por eso la invitación, jóvenes, es a que vivan cada etapa de su vida con alegría y con amor, porque el erotismo llegará en un momento en que estén preparados para hacerlo. Hay que prepararse para ese momento y luego disfrutarlo dentro de los parámetros que Dios nos da para la salud emocional y física del ser humano.
Y recuerden, para terminar, esa preparación de la cual habla Diana es una preparación emocional. ¿Cuándo estamos preparados emocionalmente? Si nos vamos a la ciencia, estamos preparados emocionalmente para tener una relación en buena medida estable a los 21 años, de 21 a 22 años. Entonces, hagamos cuentas. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias, muy interesante, qué bueno que estén con nosotros y a los hermanos que nos acompañan y a todos los que estén conectados y los que vayan a ver este programa, podamos ser edificados. Tengo una pregunta que me parece muy importante. Hay 3 elementos fundamentales en la formación de un niño y es el papá, el maestro y la iglesia también. Para los papás, ¿cómo, o mejor dicho, la pregunta dice, ¿cómo manejar el hecho de que los jóvenes no les guste hablar de sexualidad con sus padres? ¿Qué debe hacer un papá en ese caso? ¿Por qué se presenta esa constante, ese común denominador, digamos? ¿Y qué debería hacer la iglesia para mejorar ese tipo de comunicación? Bueno, en primera medida yo creo que considero, es una consideración mía, los muchachos no es que no quieran hablar de sexualidad con sus papás. Lo que pasa es que hay una barrera generacional, es decir, a veces los papás les ha faltado elementos, les ha faltado relación para darle la suficiente confianza a sus hijos de hablar de sexualidad. Porque también conocemos muchas personas que desde temprana, muchos papás, hablando de papás, que se vinculan tanto con sus hijos que hablan de sexualidad y es completamente normal. No hay un tabú, no, se habla abiertamente y esos hijos tienen la libertad de expresarle a sus papás cómo se sienten. Entonces, más que una cuestión del adolescente al padre, es una cuestión de los padres a los hijos. ¿Qué tan dispuestos están, qué tantas herramientas han generado para vincularse, volvemos a insistir, emocionalmente con sus hijos? Y tal vez ya hayan padres que de pronto, mientras su niño estaba muy pequeño, no se atrevió a tocar el tema porque pensábamos que la sexualidad era solo lo reproductivo y erótico. Ahora los padres que tengan niños pequeños ya saben que desde pequeños les pueden empezar a mencionar, mi amor, ¿cómo le estás hablando a tu amiguito? Eso es sexualidad. Entonces el niño ya comienza a interiorizar tanto la palabra que cuando el padre le mencione reproducción o erotismo, para el niño no será algo extraño porque ya lo ha venido manejando. Pero estos padres que no lo hicieron en edades tempranas, la invitación es a que comiencen poco a poco a irse acercando a sus hijos, expresándoles el amor de afecto y de cariño que sienten por ellos, la preocupación y lo importante que es para ellos que ellos estén bien y lo importante que es para ellos saber cómo desarrolla su sexualidad. Es comenzar poco a poco a ir como descongelando o ir quitando esa brecha y esa barrera entre los dos e irse acercando con confianza. Pero ojo, papás, sin escandalizarse, ¿sí? Prestos a corregir con firmeza, pero con amor, porque es que los hijos muchas veces no se acercan al padre porque como reciben siempre un castigo o un regaño o un juicio, entonces los hijos no están generando confianza para con los padres. Por eso los padres tenemos que tener mucha sabiduría y madurez para escuchar primero y luego abrazar y afectar positivamente al hijo para luego corregir, ¿sí? Entonces, ¿se puede corregir? Claro, pero primero tengo que vincularme con mi hijo para que esa corrección no sea aversiva, sino que mi hijo la perciba como protector. Y por ende, obviamente, tenga la confianza suficiente de dialogar. Siempre, todos los muchachos siempre van a estar prestos al diálogo, pero nosotros los adultos somos los que tenemos que tratar de abrir esas puertas. Eso es una responsabilidad de los padres. Eso se llama inoculación. Exacto. Recuerden. El otro aspecto que tiene que ver con la iglesia y con los maestros, ¿no? Yo creo que es una herramienta más. La responsabilidad netamente está en casa. En la iglesia digamos que es un reforzador de todo ese ejercicio que se le está enseñando al niño. La información está dada, es decir, hoy más que nunca estamos en la era de la información. Ellos reciben información en el colegio, en las redes sociales, reciben información en todo lado. Entonces, la iglesia tiene una gran responsabilidad, sí, de dar una información, como lo mencionábamos ahorita, con unos porqués muy claros.
Es decir, que el maestro de escuela dominical tiene que prepararse, tiene que estudiar. No es que tenga que ser un profesor, pero sí debe de prepararse para poder presentarle unas herramientas claras a los muchachos. La preparación es algo maravilloso, importantísimo, porque ellos van a venir llenos de dudas. Pero entonces, si yo aquí en escuela dominical no sé cómo responder a esas dudas, pues el niño se va a ir más confundido. Ese niño o un adolescente. Entonces, preparémonos. Yo creo que esa es la función de la iglesia. Prepararse para apoyar, no para ser digamos, el que ejecuta y declara las cosas. No, la iglesia apoya en ese proceso de crecimiento a todos los muchachos. Porque eso finalmente es responsabilidad fundamental es de los padres. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La iglesia apoya y respalda, pero los padres son los que directamente están involucrados con esta crianza e información. Y para finalizar la pregunta es el secreto para los maestros, inclusive para los padres. Para ganarnos el corazón de los jóvenes tenemos que ser empáticos. Si yo soy empático con el joven y el joven me aprecia, acepta mi consejo. Pero si mi relación con el joven es aversiva, no lo va a aceptar. Muy bien, mis hermanos. Quiero agradecer entonces en esta tarde la disposición, hermano Mauricio, hermana Diana, una importante ponencia, sus respuestas, pienso que han sido de mucha bendición a los que nos han preguntado y uno refuerza también, porque todo el conocimiento no lo tenemos y yo pienso que cada día surgen nuevas más cosas, más preguntas, los tiempos que estamos viviendo. Estaba pensando en que sería necesario un segundo programa con esta temática porque en el aire quedamos aquí en nuestras hojas con varias preguntas, el tiempo se nos ha ido, ya llevamos más de hora y media al aire y bueno, no queremos entonces culminar esta sección dando agradecimientos, primeramente a nuestro Dios, amén, porque hemos visto su respaldo, segundo a toda nuestra audiencia. Hoy estuve observando que el pico subió casi hasta 220 personas allí conectadas. Gracias a todos por los que comparten, gracias a todos por los que comentan, por los que le dan me gustan. Pero lo importante de nosotros no es que la página tanto crezca en ello, sino que las personas sean edificadas en el conocimiento y que podamos ser de bendición para nuestros muchachos, no solamente como pastores, sino como líderes, como maestros y en especial como padres de familia, a que a temprana edad les enseñemos y ayudemos a estructurar a nuestros muchachos. Amén. Así que una vez más, hermanos amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Quiero entonces también agradecer a mi hermano David, Dios le bendiga, al hermano Mauricio, hoy estuvo ausente, alguna responsabilidad tenía pastoral, pero a todos les envía saludos y también agradecer a nuestro hermano Ricardín, obrero de Cristo, a nuestro hermano Montaño, que hace parte del máster. Y bueno, un Dios les bendiga hasta el próximo lunes. Recuerde que es un espacio que está a cargo del Comité Asesor de Escuela Dominical y también del Comité Asesor de Artística del Distrito 4. Así que si el Señor no ha venido, los esperamos una vez más en sintonía en el horario de las 2 de la tarde. Bendiciones en el nombre de Jesús.